les voy a enseñar el proceso de modelado de este personaje y bueno, ustedes pueden quitar el audio si quieren. Yo puse una referencia, una front y una side, y bueno, para empezar, yo trabajé por medio de planos para lo que fue la cara y incubado para lo que fue el cuerpo. En lo que fue por medio de planos ocupé uno, bueno, inicié con uno y le bajé las divisiones a uno y luego le agregué una división con un Insert Edge Loop Tool y fui posicionando los vértices en la vista front y en la vista side, todo esto que se fuese acoplando en este caso al antifaz para que pudiera seguir una adecuada topología. Luego tomé el contorno de, de la figura ya hecha y la extruí con un offset. Fui posicionando al contorno ya negro de lo que era el antifaz y pues fui arreglando en modo vertex estos vértices para que se acoplaran, y lo mismo lo fui trabajando en vista front y en side. Extruí la parte de la nariz siguiendo una forma, bueno, siguiendo la forma. Extruí de lo que fue de la nariz al mentón con extrudes grandes para que luego yo pudiera con un Insert Edge Loop Tool cortarlos y se me hiciera así luego más fácil extruir las caras. Lo que fue el flujo de la boca hacia los ojos los hice con un bridge y ya nada más fui agregando geometría lo que era la boca, a la nariz. Y bueno, ya que estamos en la boca pues solo hice un extrude hacia adentro y escalé los vértices del último para que no se viera abierta la boca, para que se viese que estuviese cerrado. Y bueno, para la nariz, ahí como vemos, solo extruí hacia adentro. Bueno, primero hice un extrude hacia adentro, luego extruí hacia el fondo y tuve que agregar pues un poco más de geometría para que se viese un poco redonda esa parte. Y bueno, fui corregí algunas cosas con el Edge Flow y fui agregando más geometría. Arreglé los vértices en todas las formas y le di más forma a lo que fue la nariz. Hice un extrude hacia el frente y luego jalé para que se vieran la parte de lo que son los pómulos, que me parece. Y bueno, los huecos de la nariz. Y ya nada más centré los ejes nuevamente con el Edge Flow y fui posicionándolo adecuadamente para que fuese tomando esa forma, la forma de la cara del personaje. Utilicé también el Average Flow para que los vértices que estaban ahí, bueno, los vértices que no estaban como adecuados, pues me los adecuara un poco. Y continuando con el flujo, volví a hacer un bridge para la primera, bueno, sí, para que fuera ya como de los ojos hacia la parte de lo que es el mentón. Arreglé los vértices y los fui pegando con un merge. Ahí se ve en esa primera parte. Los fui arreglando en posición side y listo. Ya que quedó nada más una parte media, bueno, una última parte, nada más tomé esos vértices y los extruí. Sí, esos ejes, y los extruí y ya nada más arreglé en lo que fue
vista side y la vista front. Los fui ajustando a la cara del personaje. Ya en la perspectiva fui alineando unas cosas para que no se viera tan plano, por así decirlo. Bueno, seleccioné los ejes y los extruí para irle dando forma a lo que fue su cráneo con un primitivo, bueno, con una esfera. Le apliqué un smooth y le fui escalando para que se adaptara a la forma de este y bueno, solo trabajé con su mitad. La posicioné a la altura del personaje. Con un smooth fui moviendo los vértices para que no se deformara tanto la estructura. Lo trabajé en el front también para que no se moviese esa estructura. Y ya nada más arreglé ciertas cosillas que tenía ahí mal con el Edge Flow y el Average Vertex para que pudiese tener un mejor desplazamiento de todas de estos vértices, ejes y caras. Agregué más divisiones a la parte de arriba para que pudiese pegarlo con la parte de abajo. Y lo mismo, arreglé los vértices con el Edge Flow y ya nada más fui pegando los vértices con el Mesh. No me dejaba porque pues tenía un extrude ahí un mal, así que lo volví a destruir y pues ya nada más fui pegando ahí los vértices con Merge. Y ya nada más otra vez con el Edge Flow y el Vertex fui corrigiendo detalles de la cabeza. Luego para la oreja iniciamos también con un plano. Este plano también lo dividimos, bajamos sus divisiones a que solamente quedara en uno. Y lo fuimos posicionando lo posicionamos donde inicia la parte grande de la oreja y fuimos extruyendo los ejes. En esta ocasión sí extruí caras pequeñas para que se fuera adaptando un poco la forma porque se me complicaba un poco de forma que estuviera grande. No me adaptaba bien a esa forma que yo quería. Y bueno, seguí todo ese contorno de la oreja hasta llegar a ese punto y nada más unirla. Ya nada más con lo mismo, con el Edge Flow y con el Vertex fui corrigiendo ciertas cuestiones ahí de la oreja para que a la hora de que empezara a hacer extrudes y así me diera la forma adecuada. Hice 2 intentos, pero bueno, sí, 2 intentos primero de extrude, pero no me convencían. La primera me resultó muy extraña, pero bueno, fue la que al final pues fui como retomando. Y pues la segunda era pues esa un poco más complicada, no tenía cierto sentido. Traté ahí de que se acoplara con el soft selection, pero pues no resultó. Y así que pues volví a la forma normal,
que ya habíamos pues a la que ya había trabajado. Ahí se ve pues todo el proceso que estaba haciendo de la oreja. Bueno, es que varias formas, porque pues no es una oreja de humano, de un humano real, sino que pues era un poco más, sí sencilla, pero pues tenía su grado de complejidad. Y bueno, ahí vemos cómo estaba tratando de encajar lo que pues cerrara como adecuadamente. Pero bueno, como les dije, volví a la inicial y se extruí los ejes hacia el fondo y luego hacia el centro, y ya luego cerré completamente y nada más fui haciendo las respectivas divisiones que tenía la oreja, y pues le hice un suavizado en cierta parte de la oreja porque no del todo es como rígido, solamente en una parte era así rígido, pero de ahí en fuera no, tuve que hacer y agregarle geometría y divisiones y mover los vértices. En esta parte eh, ya corregí, bueno, ya le agregué bien el cráneo, o sea, lo formé bien y aumenté vértices, bueno, aumenté divisiones y pegué vértices que estaban sueltos para que ya fuera solo una forma media esférica, y para que además pudiese hacer la división que necesitaba para poner la oreja. Ahí se ve que con el soft selection estoy sacando toda esa estructura para que se adecuara en mi vista front, porque pues al estar utilizando el edge flow pues sí me reducía ese espacio, y pues tenía que hacerlo con el soft selection. Ya nada más corregí también esos ejes con el edge flow, los fui centrando para que pues todo tuviera cierta distancia. Hice ya el hoyo correspondiente. Bueno, primero tuve que extruir la parte de la oreja hacia el fondo para que tuviese como una base en la cual yo fuese a pegar los vértices hacia el cráneo. Tuve que borrar uno porque pues estaba muy grueso. Roté la oreja para que pues se viera más o menos a la referencia front, y corregí lo último del cráneo para que se adecuara también a lo que era la parte de la oreja. Arreglé con soft selection y luego volví a utilizar el edge flow para que pues me centrara los ejes, y también para que me los acomodara. Ahora seleccioné dónde iba a ser el hoyo para insertar la oreja, y tuve que agregar más loops para tener más divisiones, las que requería la oreja. Esa parte seleccionada pues ya ahí eliminé las caras
y comencé a agregarle más divisiones y a arreglar los vértices para que tuviesen una forma circular y no se me complicara tanto a la hora de unir la oreja con la cabeza. Ya nada más alineé otra vez los ejes y algunos vértices con el Edge Flow y el Average Vertex, y ya comencé a pegar los vértices con el Merge. Ya que estaban todos pegados, pues nada más volví a utilizar el Edge Flow para que me los alineara, y también el vértice para que pues tuvieran en la forma con la que yo me había quedado al principio de la cara. Luego comencé con el pelo. Para el pelo utilicé un primitivo que, bueno, fue un cubo, un polígono, y le fui agregando divisiones, y esas divisiones las fui arreglando hacia las puntas de su cabello para que tomaran esa forma. Hice el proceso nuevamente porque no había resultado como yo quería, pero volví a hacer la misma forma. Agarré el cubo, le agregué divisiones ahora desde abajo y comencé a mover los vértices, bueno, posicionándolos hacia la forma de su cabello. Le fui agregando también divisiones, le agregué unas cuantas para que también se viese que sí era cabello y no solo era un polígono ahí deformado. Arreglé los vértices para que fuese siguiendo ese flujo. Arreglé todos los vértices, iba con Average Vertex y Edge Flow, y también manualmente fui recorriendo los vértices para que se fuese teniendo esa forma de su cabello. Lo trabajé en vista front, todo el pelo, ya para luego, bueno, toda la forma base del pelo, ya para luego pasarme a la vista side y nada más ir recorriendo vértices, porque pues la referencia no es tan exacta como yo esperaba. No coinciden las referencias, y tuve que hacerle una forma distinta de la parte de atrás del cabello. Ahí pues ya nada más utilicé el Edge Flow. Me quedaba así, y ya para comenzar el cuerpo, bueno, sí, para pasar antes del cuerpo, tuve que extruir el cuello de la cabeza del personaje, la cual pues ya previamente había dupliqué la cara y la combiné los objetos, y nada más le di merge para que se juntaran todos los vértices sueltos, y extruí el cuello como lo veíamos. Luego comencé con el cuerpo, que lo hice con un proceso de incubado. Primero saqué mi cubo, lo dividí y lo fui alineando a lo que fue a lo que es la cadera del personaje. Trabajé su vista front y su vista side, iba acomodando los vértices que quedaran más o menos a distancia
de las partes de su cuerpo. Extruí la parte de las caras de la parte de arriba de ese primitivo y lo fui posicionando a lo que ya era el torso de mi personaje. Lo extruí primero a una parte media y ya luego a la parte donde iba a estar la clavícula, bueno, donde se veía la parte de donde iba a salir su capa, y pues fui arreglando, fui posicionando, mejor dicho, los vértices y agregando divisiones para que fuese tomando esa forma el personaje. La extruí una vez más para la última parte, que era la del cuello, y lo mismo, volví a arreglar vértices, a acomodarlos para que luego se pudiera, bueno, para que tuviera una forma más exacta. Tomé la cara de la pierna y la extruí hacia abajo, roté los vértices para que quedaran planos al grid. Hice pues struts grandes para luego con el Insert Edge Loop Tool dividirlos y así no tuviera problemas al mover la geometría. Fui acomodando en la vista side, fui agregando más divisiones con el Insert Edge Loop Tool y fui acomodando con el Edge Flow. Saqué la mano, no se nota ahí, pero saqué la mano de la parte de arriba de donde habíamos quedado que iba a ser la clavícula y donde estaba el pecho. Ahí hice un extrude y saqué bueno, la manga en este caso. Fui arreglando los vértices y agregándole pues más geometría para que ya no se viese cuadrado, y borré la otra parte, o sea, la mitad. Me quedé nada más con una mitad porque pues lo estaba trabajando bajo simetría. Y ya agregué nada más con el Insert Edge Loop Tool más divisiones para que bueno, las piernas del personaje tuvieran esa forma curva, no se viera que seguía todavía en el cubo. Y bueno, como hice el Edge Flow, pues sí me deformaba algo y tuve que arreglarlo de forma manual. Como se ve ahí, pues corregí las mangas de forma manual, y fui recorriendo los vértices con un Slide Edge para que no se deformara tanto la forma que ya tenía establecida. Ahí se ve que todavía seguía cuadrado, y ya nada más para quitar esa forma agarré los los ejes y volví a aplicar el Edge Flow, y así ya me centraba ese eje y hacía que se viese redondito. Acomodé los vértices para que tuviesen esa forma de lo que iba a ser su capa. Y ahí ya nada más corregí los vértices para la altura de su cuello, y nuevamente acomodé todo con el Edge Flow. Luego tuve que sacar
ya su brazo bien porque solo era la manga. Hice un extrude en las partes, en la parte de abajo de la manga, hice un extrude hacia el centro y luego lo corregí, bueno, le hice me quedaba así todo deforme y lo corregí de manera manual los vértices haciéndolo en círculo y ya nada más lo extruí hacia abajo y fui acomodando los vértices en front y en side para que fueran teniendo esa forma. Ahí solamente hice un extrude y le apliqué un thickness para que se fuera hacia los lados y empezase a tomar la forma del guante. Ya de manera manual pues la alargué, hice con multicut, corté unas partes para que se viese, para que me dejase, para que no se vieran tan estiradas las caras. Me dejó al principio los triángulos, pero pues luego lo corregí. Tomé los ejes y los extruí hacia abajo y los fui acomodando a conforme la referencia me decía tanto en front como en side. Y los fui rotando y escalando para que se adaptaran mejor. Ya la última pues hice un extrude también del eje, pero de una manera más grande para que se viese que era su palma. Ya con un cilindro hice los dedos, hice divisiones básicas de las tres partes que se ven del dedo y solo a una le puse, bueno, son como nudillos, bueno, esas cositas. Eh, lo, lo, lo dupliqué, pero luego tuve que duplicar, borrar esas duplicas porque los dedos estaban doblados, no estaban eh, rectos totalmente, sino que estaban doblados y lo que hice pues fue rotar los vértices para ir obteniendo la, la pose que yo necesitaba. Ahí estaba haciendo los dedos. Les digo, solo hice esta parte, esa parte que se ve cuando hice el strut, solo hice esa. Porque de todas maneras el personaje no requería ni uñas ni nada así, porque pues era la parte del guante. Y bien, ya tenía ahí, tenía ya los dedos con la forma que yo deseaba, nada más los fui duplicando y uniendo entre ellos, los combiné y luego lo combiné con todo el objeto, saqué el pulgar y ya nada más pegué los vértices de los cuatro dedos doblados hacia la palma. Los uní con el mesh y listo, ya había quedado la mano. Ya nada más le hice ahora sí lo que eran los nudillos. Hice extrudes hacia el centro, le agregué división y lo hice que fuese un hexágono para que tuviese una forma circular. Ya nada más saqué tantito los nudillos para que no se viera todo plano, sino que sí se viera que tenían cierta profundidad.
Luego comencé ya con la bota que lo hice junto, toda su ropa fue junta. Arreglé los vértices de lo que iba a ser la bota para poder seleccionarla y hacer el correspondiente extrude. Seleccioné lo que iba a ser la bota, hice un extrude y le apliqué un thick mix para que tuviera ese grosor adecuado. Agregué divisiones a la bota para que no se viese solo un cuadrado, sino que se viese que tenía esa forma curva que iba de arriba hacia abajo. Y ya nada más deslicé los ejes para que fuesen tomando esa forma de bota. Luego me posicioné en la vista, perdón, para que eh, pudiese escalar los ejes y fuesen tomando una forma esférica y no se viese la bota plana. Utilicé nuevamente el Subselation para agarrar vértices y hacer que pareciera inflada la bota y no solo plana, y ya nada más con el Edge Loop los fui centrando para que adquiriera mejor esa forma de bota. Ya nada más escalé los ejes para que tocase bien el suelo, y en mi primer intento quería extruir el metal que tiene las botas del personaje, pero pues no me, no me iba a funcionar para lo que yo deseaba después, porque luego de eso apliqué un smooth y pues sí me lo dejó todo suave, pero la bota perdió esa forma que yo quería. O sea, no quería que estuviese suavizada esa parte donde yo había hecho el extrude, y se me había complicado demasiado y pues la había la volví a hacer esa parte. Ahí pues vemos que estaba haciendo ese proceso, y así fue como estaba haciendo mi primer intento. Pero pues ya luego corregí nada más, pero sí la volví a corregir. El smooth lo apliqué ya al último. Luego hice su cinturón, que ya habíamos visto, bueno, se pasó ahí. Su cinturón lo hice aparte, fue la única prenda del cuerpo que pues hice aparte. Lo hice con un cilindro y pues lo fui extruyendo. Ya nada más cuando tenía todo así, pues ya apliqué un smooth, y lo único que hice fue duplicar. Hice un duplicate special y listo. Uní los vértices centrales y, y los pegué con merch. Lo hice de manera manual porque pues se pegaban todos. Y ya después de eso nada más uní la cabeza
Y lo mismo con Merch. Y así quedó el personaje ya con, con todos sus accesorios, bueno, su accesorio y así modelado.